Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la clase del día de hoy de puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están? ¿Desde dónde nos están saludando hoy en día? Siendo 19 de junio del año 2013, estando a mediados de este año, nos volvemos a encontrar. Nos encontramos, ¿cierto?, con el auspicio de Universidad Mayor, quien nos está apoyando este proyecto. ¿Desde dónde nos ven el día de hoy? Chillán, Coronel, Santiago, Talca, Concepción, Maipú, Macondo, Tomé, Punta Arenas, Copiapó. Dicen ahí que me corté el pelo. No me he cortado el pelo, no me he cortado el pelo más que la última vez que me lo corté. Yayay, Rancagua, Paine. Gracias DM1313 por tus comentarios. Calera, Los Ángeles. Coronel, la ciudad de mi padre, donde vivió mi padre. Gracias Pachi por tus comentarios. ¿Cómo ha estado el clima en sus ciudades? Aquí en Santiago hubo un día bien nubloso. Un día nublado, de clima más o menos frío. Desde la Unión estuvo helado. Ha hecho harto frío, bueno, no es raro, ¿cierto? Estamos en pleno invierno. Con temblor, sí, nosotros en nuestras oficinas de puntaje nacional vivimos el temblor y nos reímos bastante. Ocasionó algunas situaciones divertidas y comentarios graciosos con los cuales es posible mantenerse en calma ante esas situaciones que a algunos nos da miedo. ¿A ustedes les dan miedo los temblores? Aunque a esta altura uno ya está acostumbrado, pero uno igual se alerta un poco, ¿cierto? Yo al menos entro en alerta, trato de ver qué es lo que tengo que hacer, prepararme para actuar de forma más racional en caso de que sea necesario. Pero bueno, los chilenos ya hemos vivido este tipo de situaciones a menudo y ya sabemos cómo enfrentarnos a esas cosas. Uno se acostumbra. La clase de hoy. Si se acuerdan, la clase anterior empezamos a ver las tipologías textuales y repasamos cada una de forma bien rápida. Vimos que de acuerdo a su propósito y a su estructura, los textos pueden separarse en tres formas de plantearse, de ordenarse, que vendría a ser el texto argumentativo, el texto expositivo y el texto narrativo. Vimos las características de cada uno brevemente. De aquí en adelante las vamos a ver de forma más detenida, con más ejemplos, con más lectura de textos. Y luego vamos a seguir revisando la última PSU, que es nuestra segunda misión. La clase pasada le destinamos muy poco tiempo, espero que esta clase alcancemos a destinarle más. Clau Mesa nos dice, hábleme porque no me creen que es en vivo. Personas que están con Clau Mesa, créanle, esta clase es en vivo. La interacción ocurre aquí mismo en el chat y el producto de esta clase no solo es lo que invento yo, sino el resultado de la interacción con ustedes. ¿Recuerdan entonces? Vimos los tipos de texto, tipos de discurso, vimos sus características, así que ahora vamos a ver en específico el discurso expositivo. Tenemos en este momento 81 personas viéndonos. Recuerden que estamos participando
en el concurso Imagina Chile de Social Lab. Necesitamos sus votos porque este proyecto de clases en vivo puede seguir creciendo, pueden añadirse más aspectos, más materias que podemos ver. Entonces, para los que no han votado, les pedimos de corazón, a nombre mío y a nombre de todo el equipo con el que trabajo, de todas las personas que están detrás de este tremendo proyecto que es Puntaje Nacional, que nos apoyen votando por nosotros en nuestras clases. ¿Dónde se puede votar? En este sitio que podemos ver en pantalla en este momento. www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763. www.sociallab.com/ideas/imaginachile/2763. En este rato ya han subido en 10 personas los televidentes. Y bueno, puede ser momento de que entremos en acción. Vamos a entrar en acción entonces, con lo que nos toca. Discurso expositivo. ¿Qué era el discurso expositivo? Aquí nos dice puntajenacional.cl en vivo, clase número 7, el discurso expositivo. El discurso expositivo transmite información, informa, etc. Pretende ser objetivo. Esos aspectos ya los teníamos bastante claros la clase anterior. Ahora vamos a redundar, a detenernos sobre eso y esperando que nos quede tiempo para seguir revisando la PSU, que pareciera ser que es algo que a ustedes les interesa bastante. Seguimos adelante. El discurso expositivo lo reconocemos por su función: transmitir información de la forma más clara y objetiva posible. Por ello, predomina en él la función referencial. Recetas, noticias, artículos de divulgación científica, manuales, etc. Todo discurso cuya principal intencionalidad sea entregarnos saber, conocimiento, información. Hasta aquí todo es bastante claro. El discurso expositivo transmite información, pretende claridad y objetividad, predomina la función referencial y todo texto oral y escrito que tenga como objetivo esto de la transmisión de información, de saber, de conocimiento, lo vamos a llamar texto o discurso expositivo. Claudia nos da un aporte interesante. En el discurso expositivo, el emisor maneja más información que el receptor, o al menos en eso se basa su situación comunicativa. Qué buena pregunta nos hace Camicosas y Chapamat con respecto a la función referencial. Chapamat nos dice, Camicosas primero nos pregunta: no entiendo eso de referencial. ¿Por qué es referencial? La función referencial es la función que se relaciona con hablar objetivamente de las cosas, donde yo no involucro mis posturas personales, ni mis sentimientos, ni mis sensaciones. Tampoco mi objetivo es influir en el otro. Ahora bien,
aunque el enunciado ponga 2 huevos en el sartén, por sí solo es claramente función apelativa, el tipo de texto no lo entendemos por sus enunciados, sino que por el propósito del texto en general. El propósito de una receta para hacer un queque es convencerte de que hagas un queque o decirte cuando tú quieres hacer un queque cómo se hace. Evidentemente las recetas no están ahí para convencerte de que prepares esa comida. Su principal propósito es entregarnos a nosotros una información, aunque tengan enunciados que claramente son apelativos, y eso yo no se los voy a discutir. Es una observación bastante inteligente la que hacen. No sé si queda claro. Puede emplear enunciados apelativos. Lo que hay que pensar es la función del texto en general. La función del texto es transmitirnos información sobre cómo se hace algo, no convencernos de que hagamos un queque o una pizza. Es la intención del texto completo. En un discurso expositivo podríamos encontrar una narración para exponer, y eso no lo vuelve un texto narrativo. Hay algo que yo repito siempre, ya es como mi lugar común, que es que el lenguaje y comunicación nunca vean las cosas como fórmulas fijas, exactas, químicamente puras. Esto es comunicación humana, y nada en el mundo humano es puro. Son cosas que hemos inventado a lo largo de nuestros siglos y siglos y siglos comunicándonos y estableciendo formas más o menos estables de comunicación. Pero bueno, vamos a decir en estos términos ideales que el discurso expositivo tiene por objeto la transmisión de información. Decimos que como forma discursiva podemos verlo expresado en la oralidad y en la escritura. Entonces, una profesora explicando conceptos es un ejemplo de discurso expositivo. Con esto quiero decir, no es necesario que sea un texto escrito. El texto oral es también un texto. El discurso oral o escrito, mientras tenga el propósito de la transmisión de información, siempre va a ser expositivo. Octavio pregunta, ¿qué simetría puede tener? Habitualmente pareciera ser que el discurso expositivo maneja al menos un nivel de asimetría, que es que el emisor posee más saber e información sobre el tema que el receptor. Exacto, lo que contestó DM1313. No es necesariamente una simetría de autoridad, aunque recuerden que establecer la simetría o asimetría depende de la situación particular. La simetría va a ser distinta si es un profe con doctorado en física avanzada en la Universidad de Edimburgo, que está exponiendo sobre las últimas investigaciones en el CERC en Europa, que una disertación de un mismo curso. El tipo de asimetría va a ser distinto, aunque ambos van a ser discursos expositivos. La simetría y asimetría en general dependen de cada contexto particular, aunque el discurso expositivo supone, al menos supone, que el emisor maneja más información que el receptor. Eloy pregunta sobre qué es simétrico
o no, te remito a un par de clases atrás donde revisamos en profundidad, con hartos ejemplos e incluso algunas discusiones muy interesantes sobre esos conceptos. Para ello entran a nuestro sitio puntajenacional.cl y van a clases anteriores. De esa forma podemos seguir avanzando y quienes no vinieron a las clases anteriores tienen la oportunidad de actualizarse. Lo que nos importa aquí, con respecto a una pregunta muy atinada que hizo Octavio, era sobre la simetría en los textos expositivos. Y eso hemos aclarado. Supone al menos un grado de asimetría en la medida en que el emisor posee mayor información que el receptor sobre lo que se está hablando, pero qué tan grande es esa simetría va a depender evidentemente del contexto. En la lectura de textos expositivos debemos ser conscientes de retener la información que se nos entrega de acuerdo a los fines del texto, hacernos saber sobre un tema. ¿Y esto por qué lo digo? ¿A qué obedece esto que dice aquí? Por un lado, estos contenidos les van a aparecer en la prueba, seguramente en las primeras 15 preguntas, donde tendrán que reconocer a qué tipo de texto pertenece un fragmento, o cuáles son los procedimientos del texto expositivo que se están manifestando en un fragmento de texto, etc. Esa es una posibilidad de cómo estos contenidos se evalúen en la PSU, pero existe otra. Tanto en la sección de plan de redacción, donde se nos hará indagar sobre distintas maneras de desarrollarse un tema, así como en la sección de comprensión lectora, donde tendremos que leer textos expositivos, nos sabrá de algo haber conversado sobre esto. Cuando leamos textos expositivos, o más bien dicho, empiezo de nuevo. Cuando estemos en la sección de comprensión lectora y estemos ante el texto, tal vez sea una buena técnica, antes de contestar cualquier pregunta y antes de avanzar mucho, darnos cuenta de cuál es el tipo de texto que estamos leyendo. Si sabemos cuál es el tipo de texto que estamos leyendo, sabremos mejor en qué cosa tenemos que fijarnos. En un texto argumentativo, yo recomendaría poner la atención sobre las opiniones que se sostienen, contra qué opiniones se está peleando, cuáles son los argumentos que se emplean, cuáles son las ideas implícitas del autor. Eso si yo me doy cuenta que estoy leyendo un texto argumentativo. Si yo me doy cuenta que estoy leyendo un texto expositivo, tengo que fijar mi atención en la información que se me entrega, en cómo está ordenada, en qué tipo de saberes se me están transmitiendo. Esto es importante de tener en cuenta. No leer los textos a tontas y a locas, sino que antes de empezar a leerlos, preguntarnos frente a qué tipo de texto estamos, porque cada tipo de texto nos exige una actitud y una concentración diferente. ¿Estamos claros hasta aquí? Sigamos. El discurso expositivo manifiesta una estructura interna en la que un tema se desarrolla. Esta estructura tiene 3 partes. Como es obvio, inicio, desarrollo, conclusión. En el inicio se presenta el tema, se destaca su relevancia, se establece qué es lo que se sabe sobre el tema y se adelanta el contenido de la exposición. En
el desarrollo se presentan las aristas, los aspectos del tema a tratar, exponiendo sus partes, sus complejidades, historia, etc. Esta es la parte más extensa, porque aquí es donde se transmite la mayor cantidad de información, conocimiento o saber sobre un tema determinado. En la conclusión se puede hacer una síntesis de lo ya visto anteriormente. Se exponen los posibles problemas, proyecciones o actualidades del tema que se está tratando. Como yo tengo superpoderes, ¿ven? ¿Me ven? Pero ahora... ¿Ahora ven? ¿Ven? Ya, sí, ya me vieron y vieron al profe Nico. Para salir de este impasse, alegrémonos con profe Nico saludándonos. Ven, profe Nico. Saluda al público que te quiere. Ya, hemos recuperado los videntes. Hemos tenido dificultades esta clase, pero ustedes saben, ante las dificultades lo único que queda es siempre salir adelante. Sé que ha sido una cuestión molesta, pero sigamos. Preguntaban qué son las aristas. Las aristas son los aspectos. Yo lo coloco esa palabra como sinónimo de aspectos, de puntos. Los puntos principales que vamos a ver sobre un tema. Eso es. Habíamos visto las tres partes del discurso expositivo: inicio, desarrollo, conclusión. En el inicio se presentaba el tema, se destacaba la relevancia, se establecía qué sabemos. Por ejemplo, hasta ahora la ciencia sabe que las partículas elementales están conformadas por tales y tales aspectos. En el desarrollo presentamos los principales puntos y los desarrollamos de acuerdo a los distintos procedimientos que tiene el discurso expositivo para dar cuenta de la información. Finalmente, en la conclusión se sintetiza lo que se vio anteriormente y se exponen los posibles problemas, proyecciones o actualidad del tema que se está tratando. Por ejemplo, esto todavía no se ha investigado lo suficiente sobre tales aspectos de esta enfermedad y actualmente los científicos trabajan en encontrar la explicación de esto y esto y esto, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede presentar proyecciones, problemas, soluciones, etcétera. ¿Queda claro hasta aquí? Perfecto. ¿Sabían ustedes que nuestros auspiciadores, nuestros patrocinadores que nos acompañan en este proyecto, pueden darles una ayuda, una herramienta para ponderar? ¿Quieren saber cuánto van a ponderar? Simulen su puntaje en www.umayor.cl/simulador ponderaciones. No simulador de ponderaciones, simulador ponderaciones.
Simulador de ponderaciones también puede estar disponible para teléfonos móviles. Así que ténganlo en cuenta. umayor.cl/simulador ponderaciones. Entonces, seguimos adelante. Para poder llevar a cabo la tarea de exponer, tenemos que emplear determinados procesos, procedimientos característicos del discurso expositivo, que son los siguientes. Les recomiendo, en este caso, agrandar la pantalla todo lo que puedan. No sé si alcanzan a leer los textos que aparecen. Yo tengo una pantalla grande, entonces para mí me resulta bastante legible. ¿Se lee, cierto? Perfecto, amigos y amigas. Tenemos entonces que para poder llevar a cabo una exposición, necesitamos recurrir a determinados procedimientos que son propios del texto expositivo. Vamos a verlos uno por uno. El primero de estos procedimientos que vamos a ver es el procedimiento de la definición. Definir consiste en responder a la pregunta sobre ¿qué es aquello de lo que estamos hablando? Una definición habitualmente consiste en referir el género y la especie a la que nos referimos. El género es el conjunto mayor de cosas a la que pertenece. La especie, por su lado, es lo que lo diferencia de ese conjunto de cosas. Repito esta idea. Cuando uno define, habitualmente lo que hace es decir el género y la especie de algo. El género es el conjunto mayor al que algo pertenece. Por ejemplo, televisión, medio de comunicación. Y en ese sentido, la televisión comparte el género con el diario, comparte el género con la radio, el cine, etc. Eso es el género, el grupo mayor de cosas a la que pertenece algo. Luego tenemos la especie. La especie corresponderá a aquello que hace que lo que estamos definiendo sea específico y diferente del resto de las cosas a las que pertenece su género. Entonces, si estamos hablando, el ejemplo que habitualmente uso, el de la silla es un asiento. Pero entre los asientos, la diferencia, el tener un respaldo, el tener 4 patas y servir para que en ella se siente una sola persona. Denme otra definición ustedes, po. Por ejemplo, la definición de ser humano que complicaba tanto a los filósofos griegos. En un momento, Platón, creo que define al ser humano como bípedo implume. Habían otros animales bípedos que andaban en 2 patas, pero todos los demás animales bípedos que se conocían eran pájaros, entonces tenían plumas. Entonces, Platón dice el ser humano es un bípedo implume. Y otro filósofo, creo que era Diógenes, podría equivocarme, le sacó las plumas a una gallina y fue a la academia de Platón y se la tiró.
Ahí tenía un ser humano, pues tenía un bípedo implume. Simpático, una historia simpática. ¿Ven? Entonces, a ver, Nacerok dice bípedo con el pulgar oponible y el hipotálamo desarrollado. A ver, algo tal vez menos complicado de definir. Defínanme streaming. Acuérdense, definición, género, especie. ¿Cuál sería el género de streaming? Una transmisión por medio de las telecomunicaciones. Digamos que ese es el género. ¿Y qué lo hace especial con respecto a las otras transmisiones? Por ejemplo, la radiotransmisión o un programa de televisión que se lleva a cabo por internet. Entonces definimos streaming. Streaming es una transmisión por vía de telecomunicaciones que se lleva a cabo mediante el internet y que, como dice Gerson, se cae a cada rato. Definan puntajenacional.cl. A ver, a ver. Preu de calidad. Ya, es un sitio de internet. Yo le estoy pidiendo definición, no caracterización. No que digan que es la mejor o que es buena, que a nosotros nos alegra mucho que ustedes crean eso. Lo que les estoy pidiendo es que la definan. Sitio web, a ver ya, preuniversitario online gratuito. Perfecto. ¿Qué es puntajenacional.cl? Es un preuniversitario. ¿Qué lo distingue de los otros preuniversitarios que es online y que es gratuito? ¿Qué otra perspectiva podemos tener? Es un sitio web. Decimos entonces que Puntaje Nacional es un sitio web y que lo caracteriza dirigido a la enseñanza de preuniversitario. Perfecto, género y especie. Ahí tienen la clave de la definición. Y bueno, ustedes saben, ha llegado la hora. Ha llegado la hora, ¿saben de qué? Ha llegado la hora de la pregunta desafío del día de hoy. Como saben, los que ya han venido antes y los que vienen por primera vez lo van a saber ahora, la pregunta desafío es una pregunta que la dejamos en pantalla durante 10 minutos mientras nosotros nos tomamos un break. Durante este break, ustedes tienen para discutir en el chat todo lo que les parezca pertinente sobre la pregunta y a la vuelta la resolvemos. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la pregunta desafío que está patrocinada por Universidad Mayor? Universidad Mayor auspicia la pregunta desafío. Entonces, los dejo con la pregunta y nos vemos en 10 minutos.
Volvemos a resolver la pregunta desafío presentada para ustedes por Universidad Mayor. ¿Cómo les fue con la pregunta que les dejamos? ¿Se complicaron o no se complicaron? ¿Les fue bien? Parecen estar todos de acuerdo en que la respuesta correcta es la A. Sí, también yo espero que no se eche a perder y no se ponga todo negro. Resulta bastante incómodo. Entonces, estando de vuelta en el segundo bloque, vemos la pregunta desafío. ¿En cuál de las siguientes opciones predomina el uso de la antítesis? A. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. B. Es hielo abrasador, es fuego helado. C. Mi cuerpo es solo una manera de pensar. D. La vejez es el crepúsculo de la vida. E. Argos os tiende los brazos y Esparta os llama. ¿Qué es lo que deberíamos decir primero? ¿Qué rayos es una antítesis? Sí, DM1313 tiene razón. Deberíamos decir ¿qué es una antítesis? La antítesis es una figura retórica. Las figuras retóricas las empleamos para darle mayor expresividad al lenguaje, al discurso, a lo que queremos decir. En la antítesis contraponemos dos ideas, imágenes, conceptos, situaciones que son opuestas. En este caso, una antítesis podría decir como que yo dijera en las alturas de las montañas y en las profundidades del mar. Vemos que tenemos una antítesis del concepto de amor y olvido y de la longitud temporal corta del amor y lo largo que es el olvido es la alternativa A. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. La alternativa A es la correcta. Pero ustedes dicen que la B podría ser. La B, amigos y amigas, nos pregunta más bien por un oxímoron. Un oxímoron, a diferencia de la antítesis que nos muestra por separados ambos conceptos opuestos, en el oxímoron nos muestra en una misma frase, en una misma enunciación, los dos conceptos juntos formando una unión imposible. Hielo abrasador. Abrasador aquí no significa que el hielo te abraza y te hace cariño. Significa abrasador en relación a las brasas. Y fuego, el fuego que debería ser caliente, helado. Aquí entonces la opción B no nos muestra una antítesis, nos muestra propiamente un oxímoron. Entonces la alternativa correcta de la pregunta desafío del día de hoy era la alternativa A. Entonces seguimos con la clase de hoy. Pueden tomarse unos 2 segundos para revisar esto. Bueno, continuamos entonces con lo que estábamos viendo en la clase de hoy, que es el discurso expositivo. Acabamos de ver lo que era una definición, la establecimos
en su forma básica, como dar cuenta del género y la especie de aquello que queríamos definir. Ahora vamos a continuar con la caracterización. Caracterizar, dice nuestro texto, es establecer aquellos rasgos que diferencian una cosa de otras similares, es decir, dar cuenta de sus aspectos esenciales. Y aquí es cuando en la clase pasada llegamos a un problemilla en diferenciar la descripción de la caracterización. A diferencia de describir, que describir es dar la idea de cómo es algo por medio de las palabras, caracterizar está enfocado a dar cuenta de aquello en específico que diferencia algo de otra cosa. Por ejemplo, a Pedro lo caracteriza una agudeza en sus opiniones y ser muy directo para decirle las cosas a los demás. Tal vez en una descripción tendría que detenerme en varios aspectos para poder hacer un semblante de Pedro. Distintos rasgos que nos permitan describirlo de una manera más cabal, más amplia. La caracterización, en cambio, establece aquellos aspectos que, como el nombre lo dice, lo hacen característicos. Seguido a la caracterización, para poder diferenciarlo bien, vamos a decir lo que es la descripción. Otro procedimiento que llevamos a cabo en los discursos expositivos que nos permiten transmitir la información, el saber o el conocimiento que quisiéramos entregar. En la descripción se da la idea de algo, da la idea de cómo es algo lo más cabalmente posible. Dentro de las descripciones podemos hacer algunas distinciones. Una descripción es objetiva si el emisor se abstiene de dar juicios personales sobre ella. Por ejemplo, decir un día soleado. Solo nos está diciendo que había un día en que los rayos del sol llegaban con harta intensidad y nos hacía ver las cosas más luminosas y con más colores. Esta misma descripción es subjetiva si da apreciaciones personales. Un hermoso día soleado que me levanta el ánimo, que me hace ver los colores en las cosas y hacer que la gente se vea más alegre alrededor mío. Subjetivo, objetivo. Podemos también decir algunas cosas sobre las descripciones de personas. Sobre las descripciones de personas podemos reconocer la prosopografía, que es una descripción que refiere solo a rasgos físicos. Pepe es alto, grueso, de pelo oscuro y voz grave. Una etopeya, que da cuenta de aspectos psicológicos. Sebastián tiene un tremendo sentido del humor. Y un retrato, que es una descripción que conjuga ambos aspectos. Nicolás es un tipo sensato y buena persona, lo que se expresa en la calma con la que miran sus ojos. Tenemos entonces que para descripción de personas reconocemos prosopografías, solo rasgos físicos, etopeya, solo rasgos psicológicos, y el retrato, en el que ambos aspectos se conjugan en una sola descripción. Hemos visto hasta aquí los procedimientos del discurso expositivo y vimos la definición, vimos la caracterización y vimos la descripción. Hasta aquí, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna duda, algo que preguntar, algo que los esté complicando, algo que no los vaya a dejar dormir en la noche? Sí, tienen dudas. O sí, está todo claro. Todo claro, claro.
Con las dudas con respecto a las figuras literarias les tendré que pedir paciencia, pero en unas clases más las vamos a ver una por una y ahí nos podremos detener. Ya les planteaba que el oxímoron es una figura literaria en la que juntamos dos conceptos que son contradictorios entre sí y hacen una expresión que sería imposible, pero por ser imposible le da mayor expresividad a aquello que estamos diciendo. Un ejemplo de oxímoron: tu suavidad áspera. Un instante eterno, dice Felipe Camiroaga Returns. Estoy pensando. Otros oxímoron. Claro, pues tu frialdad me quema. Claro, tu horrible belleza. ¿Ven? Son conceptos, uniones imposibles, contradictorias, a diferencia de la antítesis que plantea ambos conceptos por separado. ¿Podemos entonces mirar hacia adelante en la vida y seguir? Vamos a seguir con los procedimientos del texto expositivo. Otro procedimiento que tenemos es la clasificación. En base a un criterio que el expositor escoge, ordena una serie de elementos. Esto permite visibilizar ciertas características de estos. Por ejemplo, poetas chilenos previos a 1950 y posteriores. En el primer grupo vamos a nombrar a Neruda, a Gonzalo Rojas, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Nicanor Parra. En los segundos vamos a decir Enrique Lin, Armando Uribe, Juan Luis Martínez, Rodrigo Lira. La clasificación depende de un criterio que el emisor va a escoger porque le sirve para poder ordenar y transmitir mejor la información. Y ese criterio puede ser arbitrario, pues puede ser cualquier cosa. Como entre ustedes, ¿quién está viendo la clase desde un notebook? ¿Quién lo está viendo desde una tablet? ¿Y quién lo está viendo desde un PC con una torre fija? Que cada uno diga desde qué formato está viendo la clase. A partir de ahí yo puedo establecer un criterio de clasificación y ordenar la información. Gavita la ve desde un netbook, la Camisidora también lo ve desde un notebook. Notebook, Fenris, todos tienen notebook. Stephanie ve desde un PC de torre fija, igual que Macarena. Cami Williams ve desde un netbook. Pachiloca desde un ladrillo Nokia. Jenny ve la clase desde el celular. Devil quema desde tarro. Yo podría hacer una clasificación para, si tuviese que hacer una exposición sobre los estudiantes que asisten a las clases de lenguaje, podría caracterizarlos diciendo son bastante atentos y buenos para participar. Podría describirlos diciendo vienen de distintas partes de Chile, se conectan a tales y cuales horas, acceden, y podría clasificarlos diciendo algunos acceden desde netbook, otros desde un PC, algunos vienen del sur, otros vienen del norte, y Pablo Daniel que nos ve desde el WC. Entonces, vimos definición, vimos caracterización, vimos descripción, vimos clasificación.
Ahora vamos a ver la comparación. En la comparación producimos saber sobre algo o transmitimos saber sobre algo al ponerlo al lado de otras cosas con las cuales va a guardar similitudes y diferencias. En base a esas similitudes y diferencias podemos hacer ver algunos rasgos de eso. Valparaíso y Santiago, ¿qué tienen en común? Ambas son ciudades. En ambas ciudades hay instituciones, o sea, están los edificios de instituciones importantes para el ejercicio del poder en Chile. En Santiago está el Palacio de la Moneda, donde se centra el poder ejecutivo. En Valparaíso está el Congreso, donde está el poder legislativo. Pero, a diferencia de Valparaíso, Santiago está en un valle. Valparaíso está a la orilla del mar y tiene un puerto. En Santiago no tenemos puerto. En Santiago tenemos el Transantiago y un sistema de transporte en que las micros son bien parecidas entre sí. En Valparaíso tenemos micros que son súper diferentes, que tienen recorridos distintos, que por fuera están pintadas distintos. En Santiago los paraderos se respetan de forma más estricta. En Valparaíso las micros tienen más libertad para parar en algunos lugares. En Valparaíso hay mucha vida cultural y en Santiago también. De esta forma, por medio de la comparación, pudimos decir varios rasgos de cada lugar. Nos permitió decir algunas cosas sobre Santiago y otras cosas de Valparaíso, que sin la comparación no podríamos tal vez haberlas visto o haberlos dicho de esa forma. Finalmente, la ejemplificación. Y con esto terminaríamos de ver los procedimientos del texto descriptivo. En la ejemplificación, un concepto que se aborda de forma más abstracta se despliega en forma concreta por medio de una situación particular en la que aparezca. Un ejemplo que puse aquí: la función apelativa consiste en interpelar al receptor. Por ejemplo, cuando yo le hago una pregunta a otra persona. Vimos la definición, la caracterización, la descripción, la clasificación, la comparación y la ejemplificación. Veamos entonces, leamos un texto expositivo y les voy a pedir a ustedes que reconozcan algunos de los procedimientos que vimos anteriormente. Lo voy a leer en voz alta. Mientras leo en voz alta, ustedes pueden ir analizando el texto y ver si encuentran algo de lo que ya hemos hablado. Este es un texto que he extraído de un sitio web de noticias científicas, un blog que se llama noticiascientificas.blogspot.com, en el que me entretuve bastante buscando ejemplos. La contaminación en las ciudades dispara las posibilidades de padecer alergias, incluso en población no predispuesta, según acaba de revelar la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica, SCAIC, durante la presentación de los niveles de polen y esporas de 2011, en la que también ha augurado un año normal en cuanto a alergias.
Según un estudio epidemiológico europeo, el 21,5% de la población española sufre rinitis alérgica, de la cual más del 50% es alérgica al polen. Aunque existen pocos estudios científicos sobre la relación entre alergias y contaminación, el presidente de la SCAIC, Antonio Valero, que no es Álvaro Valero, ha explicado que el polen en zonas de gran contaminación, como las grandes ciudades, expresa mayor cantidad de proteínas descritas como alergénicas. Concretamente, las partículas de emisión diésel pueden ocasionar, en contacto con los granos de polen, el desgrane de la planta, facilitando la llegada de estas partículas a las vías respiratorias. El cambio climático también afecta el calendario polínico de las plantas, ya que avanza o alarga el periodo de polinización. Otro dato a tener en cuenta es que los cipreses están este año en polinización máxima, un hecho que viene provocado por las lluvias más importantes de lo habitual en otoño. El platanero de sombra empezará a polinizar, si no bajan las temperaturas hasta -0, el 10 de marzo, ya que la temperatura actual recuerda en muchos puntos a la del 2007. Valero, que no es Álvaro Valero, ha manifestado la importancia del diagnóstico precoz, de la elección del fármaco adecuado y de usar gafas de sol para protegerse de los granos de polen. Además ha señalado que desde las 7 hasta las 10 de la mañana se deben evitar los paseos y la ventilación en los domicilios porque es la hora en la que el aire contiene más partículas. Parece que estoy muy viejo porque ustedes no se acuerdan de Álvaro Valero. Ah, sí, sí se acuerdan. Álvaro Valero fue la primera estrella de reality show en Chile, del primer reality que fue Protagonistas de la Fama, por ahí por el año 2003. Ustedes aman a Valero, si todos lo aman. Sí, pues era un ícono de la cultura pop. Ya. Chiquillos y chiquillas, ¿qué procedimientos del texto expositivo encontraron y dónde? Primero está claro que es un texto expositivo, ¿cierto? No se están manifestando opiniones, sino que se está transmitiendo cierta información obtenida por algunos estudios que ha hecho una entidad que es experta en el tema de las alergias y la inmunología y la contaminación, etcétera. Bueno, claro, podemos dar cuenta de ejemplificaciones. A ver, ¿dónde? Yo veo, por ejemplo, que en esta parte, concretamente, las partículas de emisión diésel pueden ocasionar en contacto con los granos de polen el desgrane de la planta, facilitando la llegada de estas partículas a las vías respiratorias. Se está caracterizando la manera en la que estas partículas afectan a la salud humana. Aquí se establece una comparación entre el año que se escribe el artículo, el 2011 y el 2007, en cuanto a las lluvias. ¿Qué otros aspectos pueden notar? Se caracteriza el año como normal en cuanto a alergias.
O sea, se establece que no hay nada que lo haga diferente a otros años en cuanto a cuánto se alergia a la gente. Se alergia, está mal dicho. ¿Cuánto le da alergia a la gente? Bueno, aquí tenemos un típico texto expositivo traído de un sitio web dedicado a textos expositivos, y alguien pregunta, ¿un texto expositivo siempre es científico? No, no siempre es científico, pues no necesariamente debería serlo. Un texto es expositivo por el simple hecho de que tiene como principal propósito transmitir información. El texto argumentativo tiene como principal propósito convencernos o persuadirnos de algo. El texto expositivo lo que quiere es que nosotros sepamos algo que supuestamente antes no sabíamos. Bueno, entonces vimos los contenidos que queríamos ver hoy día sobre textos expositivos. Me gustaría preguntarles ahora si es que acaso tienen preguntas, comentarios, dudas, algo que les llame la atención decir. ¿Nada? Nada por ahora. Preguntan si vamos a hacer clases de ciencias. Estamos pensando que las clases de ciencias y de historia van a empezar como intensivos el segundo semestre. Ya, tienen todo claro. Las clases de literatura, sí, pues sí son también las que yo más quiero hacer. Pero en el orden que vamos tenemos que ver primero los contenidos de lengua castellana. Pero cuando lleguemos a literatura lo vamos a pasar súper bien, porque yo lo voy a estar pasando súper bien. Y cuando yo lo paso bien, todo el mundo lo pasa bien, pues, obvio. Las clases de lenguaje son siempre los miércoles a las 6:30. Siempre, siempre, siempre. El intensivo se los vamos a informar oportunamente el segundo semestre. Entonces, vamos a seguir con la tarea que empezamos hace algunas semanas atrás, que es la de ir revisando la PSU del año pasado, pregunta por pregunta. A ver si los que estuvieron la clase pasada me ayudan a recordar en qué pregunta quedamos. A mi tocayo Pablo Daniel le pareció atractiva la chiquilla que sale en la portada de la prueba. Sí, parece que en el público masculino tuvo bastante éxito. Ojalá ella se entere para que se sienta bien con sus comentarios tan caballerosos. Ya. Quedamos en la pregunta 10. La pregunta 10 nos plantea unos versos de Pedro Prado, que fue un novelista y poeta chileno de la primera mitad del siglo XX. Escribió un libro súper bonito que se llama Alcino. No sé si alguien alguna vez lo leyó en el colegio. Voy a agrandar la pantalla para que puedan leer mejor. Yo creo que ahí pueden leer bien, ¿o no? DM1313 y Claudia leyeron Alcino.
Yo creo que es un lindo libro, un clásico. Leamos sus versos, sus poesías. A ver, tal vez un poco menor para que se alcance a leer con las alternativas. Ya. Ay, goza corazón, goza a tu amaño, de la boca, del cuerpo y del cabello. Solo un instante nuestro amor es bello. Después declina para nuestro daño, le quisimos eterno y es engaño, que apenas si fulgura su destello. Oh. La pregunta que se nos hace al respecto es: ¿qué visión del amor predomina en los versos anteriores? A. Transitoriedad del amor. B. Amor sensual o pasional. C. Amor no correspondido. D. Idealización del ser amado. E. Amor como aproximación a la belleza. Como la mayoría lo está diciendo, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué es la A? De hecho, es bastante simple si nos fijamos en las marcas adecuadas. Le dice al corazón, a su propio corazón, que goce de la boca, del cuerpo, del cabello de la amada, porque solo un instante nuestro amor es bello. ¿Y qué pasa después de ese instante en que el amor es bello? Después declina para nuestro daño. Quisimos que fuese eterno, pero era engaño, que apenas si fulgura su destello. Y esa imagen del destello, el destello es una luz que aparece y después se va, pues. Todo nos parece decir que es la transitoriedad del amor. La transitoriedad es que la transitoriedad, como alguien pregunta, ¿qué es la transitoriedad? La capacidad de algo de transitar, pues de pasar, de que el amor pasa, que dura un rato y después se va. Que es un tema con respecto a los poemas de amor. Es efímero. No es el amor sensual o pasional. Un poema de amor sensual o pasional nos hablaría de un sujeto que está completamente embebido de situaciones y sensaciones que lo hacen perder la razón por la amada, y eso se remite a figuras que remiten a sensaciones corporales y cosas así. El amor no correspondido es otro tema típico del amor, que es el lamento sobre que alguien quiera a alguien que no lo quiera a él. La idealización del ser amado son estos poemas de amor, tal vez poemas típicos de la adolescencia, por ejemplo, en la que se describe a la amada o al amado, da igual, como si fuese la mejor persona del mundo, la persona más pura, más bella, más inteligente, más elocuente del mundo. Y el amor como aproximación a la belleza es la idea de que por medio del amor nos aproximamos a un principio más abstracto que está en todas las cosas. La belleza de la naturaleza, para los que creen en Dios, la belleza de Dios, la belleza de las ideas, y el amor como algo que nos aproxima a eso. Tenemos un mensaje de nuestros auspiciadores para ustedes. La carrera que ustedes quieren estudiar está en el campus Huechuraba. No se preocupen, que la Universidad Mayor tiene a tu disposición un sistema de buses que te permite acceder de manera más cómoda y gratuita al campus de Huechuraba y también al Estadio Mayor. Más información en umayor.cl.
Luego de este mensaje de nuestros auspiciadores, vamos a ver la última pregunta del día de hoy. Miren esta pregunta. Tiene que ver con cómo se hace un texto expositivo. La pregunta nos dice: en la producción de un texto expositivo, recopilar la información necesaria corresponde a la A. Determinación del tema específico, B. Revisión del texto, C. Planificación del texto, D. Precisión del objetivo del texto y E. Escritura del borrador. Liasa mira, ya los que dicen que es C, que tienen razón. ¿Por qué dicen que es C? Me alegra ver que se ponen tan felices por tener la respuesta correcta. Su alegría me alegra a mí y espero que mi alegría los alegre a ustedes y formemos un ciclo de alegría que no termine nunca y que cubra todo el planeta Tierra con nuestras sonrisas. Acción poética, puntaje nacional. Y así tiene que ver con el orden lógico en el que se produce un texto expositivo. Antes de empezar siquiera a escribir un texto expositivo, tenemos que tener a mano la información. Esta recopilación evidentemente la hacemos idealmente antes de ponernos a escribir. Bueno, todos alguna vez hemos hecho un trabajo de investigación donde al mismo tiempo que investigamos estamos buscando la información en internet. ¿Para qué pisarnos la capa entre superhéroes? Pero, idealmente, uno debería hacer la investigación de forma previa. En ese sentido es cuando estamos planificando el texto que vamos a escribir. Planificar las etapas del texto, la estructura del texto. Una de las tareas que tenemos es recopilar la información necesaria. La determinación del tema específico lo vamos a hacer cuando ya hayamos investigado, pues si no, ¿cómo vamos a determinar el tema si no sabemos nada sobre ese campo que estamos investigando? La revisión del texto es al final. Es absurdo, ¿cierto? Ese distractor no distrae a nadie. La precisión del objetivo del texto lo hacemos cuando estamos escribiendo. El objetivo de este texto es informar sobre el impacto que ha tenido la última película de Superman en la vida del profe Pablo. Y la IE, escritura del borrador, es la versión primera de un texto a la cual después le hacemos correcciones y la presentamos como lista. Entonces, aunque pareciera ser difícil, en realidad si pensamos de forma lógica, solamente esta etapa podría estar en la planificación de un texto. Así quedamos el día de hoy en la pregunta número 11. Esperamos la clase siguiente terminar esta sección de contenidos y conceptos básicos en la prueba para que podamos ir de lleno a conectores. Llega la hora de despedirnos. Espero que la clase les haya gustado. No sé si tienen algún comentario o algo lindo o feo que decirme. Es la hora de irse, de decir adiós. Ha sido una clase con algunos problemas técnicos, pero supimos salir adelante.
Y eso hace que todos nos pongamos felices, ¿cierto? Qué bueno que les haya gustado la clase, gracias a ustedes por venir y por participar. Nos vemos el próximo miércoles a las 18:30 horas para ver discurso argumentativo. Nos vemos pronto. Adiós, amigas y amigos, que les vaya muy bien. Hasta luego.